Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todos, todas, todes. Seguimos, digamos, con la jornada y aportando nuevos elementos, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de conversar a uno y otro lado del Atlántico, porque dos compañeros del proyecto, digamos, de Articulades de Colombia nos van a acompañar. Recording in progress. Vale. Bueno, entonces han salido mogollón de cosas a lo largo del día y seguirán saliendo. Algunas cosas igual por recordar parte de lo que se ha dicho y parte un poco de lo que vamos a entrar en este conversatorio ahora a la tarde, ¿no? En realidad, bueno, la primera idea es también un poco simbólica porque ha estado presente todo el rato en la... ¿cómo se llama? Hemos llamado esta jornada. Si os dais cuenta, aparece en el nombre de la jornada la idea de contrahegemonía, ¿no? Ya sabéis que el origen del concepto potente de la hegemonía aparece, bueno, podemos rastrear antes, pero aparece en torno a un viejo militante, digamos, italiano, cuyo nombre seguramente que os suena, que es Gramsci, que pasó buena parte de su vida y de su propia historia en la propia cárcel y donde escribió sus cuadernos de cárcel, donde se construye el primer concepto potente de hegemonía moderno y también, lógicamente, la idea de la lucha contrahegemónica, la lucha de resistencia, la lucha contra el modelo dominante, ¿no? Entonces, con el título también queremos evocar de alguna manera esa tradición de lucha, de resistencia, de rebeldía, de memoria alternativa y de prácticas, digamos, por cambiar las lógicas dominantes y lo que es esa lógica, digamos, que nos impregna en todas las dimensiones, que es la lógica de la hegemonía en todos los ámbitos, ¿no? Por tanto, digamos, la propuesta de Articulades no es solamente un nombre que hace referencia a la idea de articularnos desde diversos lados, desde diversos territorios, diversas tradiciones, diversas universidades, diversas experiencias, culturas e historias, sino que es un acto de compromiso político académico. Es decir, intentamos de alguna manera evocar en torno a ello que es necesario otra universidad, es necesario otra investigación, es necesario otra formación, es necesario otra extensión universitaria, en definitiva, es necesario otro modelo de universidad que nos coloque en vías, digamos, de resistir, de generar alternativa, de generar dinámicas con los movimientos sociales, con los movimientos populares y, en definitiva, construir saber, difundir saber, comunicar saber y diseñar prácticas que de alguna manera luchen contra la hegemonía y generen prácticas, digamos, de conocimientos nuevos, de reconocimientos diferentes, como acabamos de ver. Es decir, hemos venido refiriendo a lo largo del día, digamos, las experiencias históricas de que cómo, pese a que hay un dictador que muere en la cama, es decir, no murió precisamente, digamos, ni producto de un acto, digamos, de justicia con esa práctica dictatorial, sino que muere tranquilamente, pero hay una larga sombra alargada que casi llega hasta la actualidad. De esta mañana decía Bego que no sabía muy bien dónde acababa la transición. Efectivamente, hoy nos acabamos de enterar de que al fiscal general le acaban de meter en 2 años de excedencia, se supone, y creo que una multa, no he oído directamente la noticia, lo cual indica, claro, digamos, es la larga sombra en la justicia, pero la larga sombra en la justicia, la larga sombra en la institucionalidad política, la larga sombra en el terreno de la cultura, como estamos viendo, algo tan, digamos, alucinante como que es que tenga que pasar casi, digamos, 50 años para que haya un reconocimiento de un asesinato colectivo planificado y perfectamente preparado, porque con el 3 de marzo, con los asesinatos de Vitoria y otros asesinatos que se fueron haciendo en la transición, se intentaba trasladar un mensaje muy claro al movimiento obrero y al movimiento popular, que es: si os movéis más de la cuenta, es decir, si no aceptáis la transición tal como la estamos pactando, la referencia es la prisión, la muerte, el destierro o el machaque, como hemos venido viendo, o el descrimiento y el ocultamiento cultural, ¿no? Por tanto, nosotros estamos convencidos de que es necesario un acto de
la alianza entre la educación emancipadora, una educación transformadora, una investigación crítica y una universidad comprometida y en trabajo con los movimientos sociales, con los movimientos populares, con las comunidades y para construir saberes y memorias, digamos, que sirvan para catapultarnos hacia otro tipo de futuro, es decir, a un futuro en el cual el machismo, el patriarcado, el colonialismo, el racismo, el belicismo, la guerra, el armamentismo, no sean lo que nos imponen por una violencia explícita o implícita, sino que, digamos, construyamos sociedades emancipadas y sociedades realmente autónomas y donde el cuidado y donde la colaboración, la solidaridad y la experiencia de una utopía de justicia y de futuro diferente para el planeta, para las vidas en el planeta y para las diversas especies, digamos, que lo configuramos y los diversos ecosistemas que hacen que este planeta siga siendo azul y siga siendo vivido. No sabemos si nos tendremos que ir luego a Marte, pero de momento que si conseguimos imponer otro modelo, es probable que las generaciones de vuestros nietos y nietas, es decir, estamos hablando del siglo seguramente XXI, ¿no? Pues sigan pudiendo habitar en este y no teniendo que salir en una máquina robótica hasta no se sabe dónde, como en la ciencia ficción nos lo dicen, ¿no? Por tanto, digamos, comprometernos con una memoria como práctica de resistencia, una memoria que dé sentido a la construcción comprometida de eso que llamamos ciencia, porque la ciencia no debe ser un acto de neutralidad, sino la ciencia debe estar al servicio de un proyecto para la gente, desde la gente, con la gente, para la vida, desde la vida y con la vida y con el planeta. Es decir, necesitamos un saber para otro mundo posible, ¿no? Esto significa crear una universidad crítica y una universidad comprometida, ¿no? Que desde lo local, donde universidades y comunidades deben interaccionar y se deben transformar mutuamente, desde lo global y lo local, donde las experiencias, sistematizaciones, prácticas y saberes sirvan para aliarnos en resistencias compartidas y en proyectos de transformación social, y donde la pedagogía sea un acto colectivo, social, compartido, y que sea una pedagogía para la transformación, una pedagogía, como llamamos, de educación para la transformación social, ligada a luchas, a resistencias, a futuros y a esperanzas, ¿no? Esta mañana comentábamos en un momento con una compañera cómo es necesario recuperar la esperanza, porque todo lo que nos da el modelo dominante es de hay que aguantarse porque esto es lo único que es posible, ¿no? Y presentarnos lo posible, la experiencia del machaque, como algo que es natural, ¿no? No, esto no es natural, está construido, es fruto de políticas, de estructuras y de dinámicas, y por tanto, en la medida que es algo social y culturalmente creado, podemos resistir y podemos luchar contra ello, ¿no? Este sería el sentido global del conversatorio, digamos, que vamos a tener a partir de ahora, y que, bueno, que para no pasarnos de tiempo, porque vamos a estar un poco justo y es interesante que hablen los tres compañeros y compañeras que os voy a presentar a partir de ahora, y que lo vamos a ligar a tres preguntas, digamos, que hacemos de entrada para comenzar el conversatorio, pero que, bueno, luego, si queréis, digamos, por los plásticos, iba a decir mocos, los post-it, plástico, bueno, mocos, post-it, hagáis las preguntas como sea, sí, bueno, entre los compañeros que van a estar. Bueno, por un lado está el compañero Assel, le veis ahí arriba a la izquierda, que es un profesor titular del Departamento de Antropología, es de origen antropólogo, vinculado a la Universidad de Cauca, desde hace más de 20 años, sociólogo de la Universidad del Valle y magíster de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana, especialista en educación multicultural, conflictos territoriales, movimientos sociales, estudios regionales, pero sobre todo un luchador, un docente, un educador y un investigador, digamos, de un modelo alternativo comprometido, ¿no? Digamos, Assel es un compañero que ha publicado, tengo aquí 3 páginas de sus publicaciones, y bueno, no la voy a leer porque, en fin, entonces me voy, pero bueno, que hay, digamos, toda una tradición de multitud de referencias de artículos, libros, etc. El compañero Robinson Piñeros, que es profesor e investigador de la Universidad Surcolombiana, USCO, del programa de la licenciatura de Ciencias Sociales, su área de trabajo, los estudios sociales, políticos y culturales sobre conflictos armados, memoria y paz en Colombia,
estudios rurales y del trabajo rural, didáctica de las ciencias sociales y estudios sobre educación y profesión docente. Integrante del Grupo de Investigación en Prácticas Educativas y Sociales, IPES. Bueno, sí, muy rápido, ya sé que esto de hacerlo a todo correr no tiene sentido porque habría que significar cada cosa que se dice, qué importancia tiene desde el punto de vista de compañeros resistentes y compañeros, digamos, que piensan, luchan y escriben, ¿no? Y bueno, y luego la compañera Amaya, y que es una compañera del equipo de educación de GOA, que es licenciada en periodismo y sociología, es periodista y socióloga, comunicadora y analista de la Universidad del País Vasco, máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y máster en Género y Desarrollo por la Complutense de Madrid. Lleva más de 2 décadas trabajando para impulsar la educación emancipadora en diversos ámbitos y tiene aportaciones y también, bueno, también 3 páginas de escritos de feminismos críticos, interseccionalidad. Bueno, en fin, no lo leo porque seguramente me estoy pasando ya del cuarto de hora que me corresponde, ¿no? Sí, 3 minutos. Bueno, por tanto, va a ser un diálogo para intentar reflexionar y recrear perspectivas de uno y otro lado del Atlántico con una voluntad común, pero con unas situaciones y prácticas, digamos, territorializadas diferentes y con una misma voluntad de otra universidad, trabajar por otra universidad, por otro mundo, por otra realidad y por otro modelo social. Entonces, sin más, planteo las 3 primeras preguntas. Bueno, la primera pregunta sería, y ya veis que voy como una moto porque soy consciente y me han dicho las compas con mucha razón que no me pase el tiempo. ¿Cómo se ha dado? La primera pregunta sería, ¿cómo se ha dado la articulación entre la producción académica y la producción social? Es decir, ¿cómo producimos saberes, cómo producimos ciencia, cómo producimos conocimiento desde el punto de vista de la academia y de la producción social, de movimientos, en fin, comunidades, etcétera? Entonces, si más lanzo la pregunta y más o menos empezamos y ya siento los 3 minutos que me paso. Vale. Compas, nos oís y nos veis bien, parece, ¿no? Sí, escuchamos. Bueno, cuando queráis. La sala, no sé si la estáis viendo, pero está llena de gente, de compañeros y compañeras, con muchísimas ganas de oíros y reflexionar en colectivo. Buenos días para todas, para todos. Bien, soy Robinson Piñeros, me alegra mucho estar nuevamente, inclusive en esta virtualidad con ustedes, participando y también haciendo memoria, ya como nos lo contabas, Juanjo, de qué está o qué ocurrió un día como hoy con el dictador. Bien, pues entrando en con esta primera pregunta, en la cual estamos viendo la relación que hemos tejido o articulación entre producción académica y producción social. Bien, un poco implica pensarse o repensarse para qué la universidad, ¿no? Y inicialmente pensar el carácter universal con el cual se construyó en Occidente la universidad. Es un conocimiento que es único, homogéneo, que puede ser utilizado en cualquier contexto. Yo creo que allí es donde aparece esa primera pregunta por la producción académica y el contexto de producción, ¿no? El contexto de producción que hacen las universidades. Y esa articulación entonces nos va a poner a pensar en los otros saberes, estos saberes que no son académicos, esos saberes que están construidos por fuera de ese régimen de verdad que constituye la universidad moderna, ese saber académico, ese saber científico. Y desde allí entonces, esa articulación, digamos que yo la planteo, digamos, no es la única, y creo que como intelectuales, como académicos, como científicos comprometidos, hemos encontrado diferentes fundamentos para hacer lo que hacemos, ¿no? Tejer, posicionarnos frente a esa articulación entre saber popular, saber científico y demás. Y en el caso mío, pues de alguna manera, con lo que hemos venido revisando en los últimos años en este proyecto de Articulades,
hemos podido encontrar también en la obra de Orlando Fast Bordam, al revisarla, algunos de estos elementos, ¿no? Y es precisamente algo que va a escribir por allá a comienzos de los 70 sobre el compromiso, ¿no? El compromiso como una relación entre estos conocimientos, pero no solamente el compromiso en la idea de estoy comprometido junto a, ¿cierto? Sino un compromiso acción. Y digamos que allí pues, implica retomar estos fundamentos de esas filosofías de la praxis. Y es no solamente pensar junto a, sino actuar junto a. Y creo que allí aparece entonces esa idea de compromiso-acción, ¿no? Ese poner el saber académico en diálogo con las fuerzas de cambio y transformación. Y esto es importante porque pensar también esta relación no se da en un vacío histórico y en un vacío espacial, se da frente a unas necesidades históricas locales, pero también sistémicas, de transformaciones y crisis, ¿no? Que, digamos, el pensar en la crisis no es pensar que, digamos, que continuamente esto se va a terminar, sino es precisamente pensar en las contradicciones del mundo que habitamos. Y esas contradicciones pueden ser vistas tanto del saber académico como del saber popular. Y en ese diálogo que se puede proponer, nos encontramos no solamente con lo que diagnostica, secuencia o descubre la ciencia, sino también en el saber cotidiano, el saber guardado, el saber transmitido de comunidades, de movimientos sociales que han estado construyendo ese conocimiento de una manera situada, resolviendo los elementos, las contradicciones propias de las funciones vitales básicas, como también las contradicciones políticas frente a actores estatales o a actores económicos que buscan entonces o que justifican muchas veces detrás de los diferentes despojos epistémicos, materiales y demás, negar, ¿cierto? Entonces, esa producción, entonces nos pone o no esa producción, esa relación la pensamos desde ese eje. El compromiso-acción como un compromiso ético-político que nos desdobla, nos desvertebra de esa idea de que la ciencia es el conocimiento universal, único, válido, que va a generar los procesos de progreso, como se pensaba en el siglo XVI, o de desarrollo necesario, como se consolidó en el siglo XX. Entonces, es una posición que de alguna manera se da dentro de una institución, pero también es una posición individual y colectiva que tiene un posicionamiento político abierto en diálogo político con comunidades, con movimientos sociales y con otras formas de organización comunitarias y societales. Digamos, lo que de alguna manera esto nos permite entender las fuerzas del cambio que están ocurriendo por fuera de la universidad y que finalmente están también resolviendo, proponiendo salidas a las crisis. Y es allí entonces donde ese compromiso de acción toma forma. Digamos que de una manera general, así un poco lo he planteado, lo he pensado y lo hemos discutido como colectivo de investigación en la Universidad Subcolombiana junto al profesor Julio Roberto Jaime, junto a las compañeras de GOA, junto a las compañeras de Unicauca, que en este proceso de articulación nos ha permitido comprender ese compromiso acción que tenemos desde nuestras localidades, desde nuestras universidades, en Cauca, en el Huila, en el País Vasco, en Bilbao y en Vitoria. Por allí para entrar. Gracias, Robinson. Ansel. Hola, ¿cómo están? Buenos días desde este lugar del mundo, desde el sur. Buenas tardes para ustedes allá en el País Vasco. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Juanjo, por la presentación, y a Maya, Gema, Andrea, todo el equipo de GOA, un saludo grande, fuerte y caluroso desde estas tierras. Bueno, yo
digamos, lo primero que diría frente a la pregunta es que yo hablo ahora desde un espacio colectivo, que es el Semillero de Investigación Taller de Etnografía, del que participamos un conjunto de profesoras y estudiantes de la Universidad del Cauca, la mayoría vinculados al programa de antropología, pero no solo, también de otros programas de la universidad, como el programa de ciencia política. Y allí hemos venido trabajando en los últimos años en la construcción de un proyecto como siempre abierto, en el que nos hemos planteado como varios principios en relación con la producción de conocimiento y la relación entre la producción de conocimiento académico y la producción social. Un primer asunto que tenemos claro es que la universidad ha vivido una transformación muy fuerte en el siglo XX y en lo que lleva corrido el siglo XXI, que nos ha llevado a su burocratización. Una burocratización y un individualismo que, digamos, son funcionales a las lógicas del capital, pero que nos han hecho olvidar cuál es el sentido y la lógica de la producción del conocimiento, que es siempre colectiva. Entonces, en esta dirección trabajamos con organizaciones sociales de esta región, organizaciones sociales indígenas, organizaciones sociales afrodescendientes, organizaciones campesinas y organizaciones feministas y de género. En ese sentido, entendemos que, digamos, hay un conjunto de principios que orientan nuestra acción. No los hemos sistematizado todos, no hemos acabado esa reflexión, pero quisiéramos mencionar en esta ocasión 3 que nos parecen fundamentales. El primero es que nos gusta pensar, nos gusta actuar pensando que investigamos con, es decir, que no investigamos sobre las poblaciones con las que trabajamos, que no investigamos sobre indígenas o sobre campesinos o sobre mujeres, sino que investigamos con estas personas y estas organizaciones. Y esto implica transformar esa relación, digamos, tan arraigada en la academia, en la que nos lleva a pensar a las personas con las que trabajamos como objeto de investigación y no como sujetos que producen conocimiento, tanto con nosotras como desde sus propias prácticas cotidianas, políticas y de organización. Entonces, ese es como un primer asunto, y en ese mismo sentido, digamos, este principio implica que investigamos desde, es decir, que no investigamos desde nuestras propias preguntas o solo desde nuestros intereses personales, sino desde los problemas, preocupaciones, inquietudes que manifiestan estas organizaciones o estas comunidades en la organización. El segundo elemento tiene que ver con que, y está muy relacionado con el anterior, la producción colectiva de conocimiento es también una producción de comunidad política. ¿Esto qué implica? Que la acción de investigación es una acción política que construye comunidades de reflexión y comunidades de acción. Y en esa dimensión nos gusta ubicarnos porque entendemos que no se produce un conocimiento solamente para que los profesores produzcamos papers y nos ubiquemos en los rankings de la academia global, sino que tiene sentido producir conocimiento para fortalecer el conocimiento que tenemos desde la academia, pero el que tienen también las comunidades sobre su propia realidad y la búsqueda de alternativas para solucionar esos problemas. Y el tercer elemento tiene que ver con que este ejercicio es siempre un ejercicio inacabado. Es decir, no se trata de hacer una investigación para producir un documento que sea publicado en algún tipo de publicación o repositorio académico, sino que es un proceso de aportar a una reflexión siempre circular que de nuevo vuelve a la acción y desde esa acción reflexiona nuevamente y produce nuevo conocimiento. Y en ese sentido, los tiempos, los ritmos en los que trabajamos, esperamos que sean más los de la vida cotidiana y los procesos de organización política que los propios de este afán académico neoliberal en el que nos encontramos en las universidades hoy en día. Gracias, Ansel. Amaya. Sí, gracias. Bueno, los compañeros se han situado, ¿verdad?, también desde donde hablan, y bueno, a mí me toca hablar efectivamente desde lo que hacemos en EGOA y desde lo que hacemos como equipo de educación, ¿verdad? Nuestra trayectoria fundamentalmente se ha ido caracterizando por ir construyendo lo que llamamos la propuesta de educación para transformación social, educación emancipadora, ¿no? En los últimos tiempos sí que es verdad que hemos centrado la actividad en el ámbito universitario, también porque es nuestro espacio natural de referencia, ¿no?, como Instituto EGOA, con la intención sobre todo de promover y ampliar esta propuesta de educación crítica y emancipadora, ¿no?, entre la comunidad universitaria.
sabemos que el cambio social, que la transformación social necesita de sujetos conscientes en todos los ámbitos, y por eso hemos empezado a desarrollar diferentes iniciativas, diferentes espacios de debate con el estudiantado y también con el profesorado, ¿no? Con el objetivo sobre todo de fortalecer sus capacidades críticas y de reforzar también su compromiso por esta construcción con otros mundos posibles, ¿no? En este trabajo con el estudiantado y con los colectivos, y con el profesorado, no lo hemos hecho solas, sino que siempre hemos invitado a colaborar a las ONGs, pero también a los movimientos sociales, ¿no? Aunque mayoritariamente o mayormente la universidad pues, no reconoce como agentes educativos a los colectivos sociales, para nosotras que somos academia crítica, pero que también somos una entidad que trabaja por la justicia ecosocial de este territorio, pero también de otros territorios, ha sido imprescindible este acompañamiento de los colectivos sociales y de las ONGs, ¿no? Y en este proceso que llamamos Articulades, ¿no?, en el que las tres entidades hemos estado trabajando, la articulación se ha completado precisamente con nuestros colegas de las universidades de Colombia, de USCO y Unicauca, ¿no? Enseguida que empezamos a darle vueltas a esta cuestión del conocimiento crítico y la educación emancipadora en la universidad, enseguida les llamamos a involucrarse, porque además de compartir, es verdad, marcos y proyectos políticos similares, pensábamos que nos interesaba mucho conocer cómo realmente ellos desde allí en sus territorios están haciendo esta conexión entre comunidades en acción y academia, ¿no? Y entonces, de la mano de ello, también hemos aprovechado y hemos contado en los diferentes espacios de debate y formativos y de investigación, hemos contado con voces de colectivos sociales también de Colombia, ¿no? Que hacen parte de las alianzas que tienen sus universidades con estos colectivos, con los procesos sociales que desde allí, desde aquellos territorios, desde el departamento del Huila y del Cauca se están gestando, ¿no? Desde GOA hemos desarrollado fundamentalmente diferentes estrategias, ¿no?, para hacer esta articulación entre producción social y producción académica, ¿no? Pero hemos desarrollado espacios de formación, pero también de investigación, también espacios de debate y de reflexión y también estrategias de comunicación para provocar precisamente esta articulación entre lo que es el mundo académico y el mundo social, pero en la generación de conocimiento crítico, ¿no? Han sido diferentes estrategias, pero con un mismo sentido, ¿no? Porque el objetivo es precisamente establecer ese diálogo, ¿no?, un diálogo de saberes entre sujetos diferentes, porque veis que nos hemos articulado con estudiantado, con profesorado y también colectivos sociales, pero para generar aprendizajes críticos y emancipadores, ¿no? En este sentido, por nombrar algunas cosas de las que hemos hecho en este proceso de Articulades, que se ha nombrado el último proyecto que ha durado 2 años, pero venimos de un trabajo de un proceso, como decía Andrea esta mañana, de 4 años, ¿no? Nos gusta mejor trabajar en este proceso porque se generan también confianzas y alianzas, ¿no? En este sentido, hemos desarrollado algunas experiencias de formación en investigación crítica, precisamente, que se han concretado en el desarrollo de lo que hemos llamado seminarios de acompañamiento dirigidos tanto a estudiantes de grado y de posgrado de diferentes áreas del conocimiento, de diferentes disciplinas, para que sus trabajos de investigación tengan esa orientación o tengan los principios, ¿no?, contengan los principios de esa propuesta de educación emancipadora, ¿no? Entonces hemos reflexionado con los estudiantes, con las estudiantes y también con docentes y colectivos sociales sobre precisamente ese proceso de construcción de conocimiento crítico, pero a partir, digamos, de sus propios ejercicios de investigación, ¿no?
Seminarios los hemos llevado a cabo en el aula desde diferentes estrategias pedagógicas, pero también desde diferentes metodologías que sobre todo han estado basadas en la horizontalidad, en ese intento de construir colectivamente y en la corresponsabilidad, ¿no? Por lo tanto, nos ha permitido también ir generando esas confianzas y esos lazos, ¿no?, de compromiso entre los diferentes sujetos participantes, ¿no? Precisamente el diálogo horizontal y la construcción colectiva es la que nos ha posibilitado reconocer la validez de las diferentes reflexiones y aportes de las personas, ¿no?, tanto las del ámbito universitario como las del ámbito social, ¿no? Para nosotras lo fundamental es identificar aquellas claves que son estratégicas, ¿no?, y que nos posibilitan precisamente hacer ese tránsito, ¿no?, y que tenga ese tránsito un sentido transformador y emancipador, ¿no? Y eso lo hacemos únicamente desde el intercambio y desde ese diálogo crítico entre las diferentes experiencias y los diferentes sujetos en cualquier ámbito, ¿no? En este sentido, por eso destacamos también esa importante dimensión educativa que tiene lo colectivo, ¿no?, el aprendizaje a partir de ese diálogo y esa construcción colectiva. Vale, gracias Amaya. Vamos a pasar a la siguiente cuestión, la siguiente pregunta, a ver cómo nos va dando el tiempo para que podáis también participar y tal, ¿no? A ver, EGOA, en realidad en el año 90, y casi en lo que fue el primer congreso, invitamos a un compañero también antropólogo brasileiro que era Brandao, y que fue un referente de la educación crítica, y de alguna manera el equipo de educación y bueno, EGOA en general, hemos tenido claro que hay varias fuentes fundantes para nuestro compromiso que han nacido y se han ido gestando y son parte de la historia de las dinámicas en América Latina. Así la educación popular es clave para nosotros desde el principio Freire, la clave de la IAP, la investigación acción participativa de Fassborda, como estábamos comentando, y la noción de extensión crítica de las universidades, es decir, la idea de que las universidades tienen que colaborar, trabajar y co-crear en todos sus procesos de trabajo con los agentes sociales, los movimientos, las comunidades, como decía muy bien Asel, no haciendo un trabajo de investigación y de creación de conocimiento sobre el mundo, sobre esa realidad, sobre esos, digamos, espacios, sino con ellos, es decir, en una relación de equilibrio de poder y de diálogo de saberes, como estaba comentando de alguna manera ahora, ¿no? Por tanto, desde ese compromiso crítico es donde nos planteamos también una posible sugerencia de pregunta para la siguiente parte, ¿no? ¿En qué medida la educación emancipadora, la educación transformadora y la investigación crítica apuntan al reconocimiento de la memoria de nuestros territorios para construir horizontes emancipadores, ¿no? ¿Y cuáles serían los elementos y aportes más relevantes del proceso articulados que posibilitarían reorientar el rol de la universidad hacia el compromiso social y la construcción de otros mundos posibles? Es decir, de alguna manera, ¿en qué medida Articulades él recoge y permite en alguna de sus dimensiones y en torno a las cuales esa reorientación del rol de las universidades, que cada vez están además intentando ser mercantilizadas y utilizadas como otra mercancía más en el proceso del capitalismo, tanto en su producción de saberes como en sus propias instituciones, planteándolas como dinámicas entregadas cada vez más al ámbito de lo privado y al ámbito de la empresa y de alguna manera en alianza con dinámicas puramente economicistas, empresariales y financieras, ¿no? Y cómo rescatamos esa otra universidad crítica para la transformación y para la gente que comentábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, seguimos avanzando en el diálogo. Asel, cuando quieras. Digamos, avanti. Vale, gracias, Juanjo. Pues yo creo que hay un elemento fundamental de la experiencia del proyecto Articulades. Creo que, así como mencionamos en relación con la primera pregunta, nuestro trabajo ha estado muy volcado hacia el ejercicio de colaboración, co-investigación, acción con comunidades, colectivos y organizaciones en la región en la que trabajamos.
el encuentro con colegas de la Universidad Surcolombiana y con colegas de EGOA nos ha planteado como una reflexión sobre nuestro propio hacer en dos dimensiones. Por un lado, digamos, muy en la perspectiva de lo que nos encontramos acá en Colombia, en esta región de Colombia que es el suroccidente, y poder encontrar otro tipo de experiencias similares, pero al mismo tiempo muy diferentes, específicas de sus propios contextos, que nos han ayudado a pensar en perspectiva nuestra propia experiencia. Y por el otro lado, digamos, el conversar con colegas que, aun cuando se posicionan políticamente desde el sur, están ubicados en el norte global, las compañeras de Goa, también nos obliga a pensar cómo comunicar, cómo pensar conjuntamente cosas que hasta ahora no habíamos pensado, digamos, suficientemente. Entonces, yo creo que un primer asunto que, digamos, que podemos mencionar de este ejercicio es que la experiencia del proyecto ha sido transformadora para, digamos, tanto nuestra propia perspectiva de lo que estábamos haciendo, como en términos de la incorporación de nuevos elementos para el análisis y la acción. Lo segundo es que nos parece clave, digamos, cómo esa relación nos lleva a encontrar socias, aliados, con los que podemos compartir esta postura que habíamos planteado en el primer caso, digamos, de asumir la labor académica como una labor de compromiso con la transformación, la acción y la producción de conocimiento, que para nosotros es central. Y en ese sentido nos dimos cuenta de algo que nos parece clave. A lo largo de nuestra experiencia de trabajo, hemos centrado gran parte de nuestro ejercicio de investigación y colaboración en problemáticas planteadas por las organizaciones. Tenemos, digamos, ejercicios que podemos mencionar ahora en el siguiente espacio, relacionados con la construcción de memoria histórica, de etnohistoria desde las comunidades y las organizaciones. Y hemos pensado mucho en términos de ciertos tipos de problemáticas que son centrales acá. La tierra, la defensa del territorio, el conflicto armado, la construcción de paz. Sin embargo, gran parte de nuestra lectura era una lectura, digamos, que se había centrado mucho en los conflictos que nos atraviesan y la forma en que las organizaciones y las comunidades organizadas dan respuesta a esos conflictos. ¿Qué creemos que ha sido fundamental de este encuentro, de este diálogo, de esta articulación? Que nos han permitido ir incorporando una dimensión que ahora consideramos central, que tiene que ver con lograr ver en estas experiencias también apuestas por la construcción de lo común, es decir, apuestas comunitarias que apuntan a crear garantías para garantizar la reproducción material y simbólica de comunidades y de organizaciones. Y esa apuesta por lo común, que es algo que venimos incorporando en la reflexión, nos parece que es posible porque se dio ese diálogo con los colegas, y de esa manera, digamos, creemos que hay una potencia enorme en la posibilidad de mantener este tipo de articulaciones. Para nosotras, como EGOA, realmente este proceso de 4 años con Articulades, uno de los elementos más relevantes que destacamos es que nos ha permitido llevar a la universidad algunos debates políticos, ¿no? Nos ha permitido entender la universidad como un espacio también de disputa, ¿no? Donde efectivamente conviven lógicas de reproductoras, ¿no? Del modelo dominante, pero también lógicas de emancipación, ¿no? Eso que hablábamos esta mañana de que hay brechas, ¿no? Y es posible, ¿no? Ir penetrando por ahí, pues también conviven a la par de esas lógicas más del orden social, ¿no? Y además hemos entendido en diferentes espacios y articulándonos con diferentes gentes y invitados e invitadas que hemos traído a estos espacios, que luchar desde ahí merece la pena, ¿no? Desde este espacio también universitario, ¿no? Pensamos que la universidad es un lugar donde efectivamente se forman profesionales, ¿no? de diferentes campos, y además desde ahí es donde se distribuye supuestamente también, como, bueno, entre comillas lo digo, ¿no? También el conocimiento a otros espacios de la vida del ámbito social, y desde el punto de vista de la contrahegemonía, digamos que para nosotras la universidad también es un espacio, digamos, estratégico también para generar resistencias precisamente, ¿no?
Entonces, el proceso Articulades nos ha permitido, ¿no?, generar estas conversaciones y debatir precisamente sobre el sentido de la universidad, sobre el sentido de la universidad como agente político, ¿no?, y agente también de transformación social, y cuál es la función social que debería tener en el contexto en el que atravesamos, ¿no?, que es un contexto de crisis sistémica, de crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, hemos aprendido, comprendido que para que la universidad realmente se comprometa con esa comunidad, con esa sociedad, resulta indispensable también desarmar esos relatos, hablábamos esta mañana también, ¿no?, relatos de la ciencia dominante, ¿no?, recuperar precisamente los saberes contrahegemónicos de esos colectivos que han estado silenciados y avanzar también hacia otras formas de producir el conocimiento que hagan frente precisamente a esta ciencia que está inscrita en el proyecto de la modernidad, ¿no? La universidad entendemos que es un espacio emancipador, ¿no?, donde poder también ejercer esa resistencia mediante el pensamiento crítico y el compromiso también con la construcción también de futuros justos para la humanidad y para el planeta. Y ligado a esta cuestión también está la idea de generar ilusión, ¿no?, y generar también movilización entre la comunidad universitaria en el compromiso por la transformación social, ¿no? Reconocernos que también en la medida que podemos somos productores culturales de discursos también y de prácticas contrahegemónicas, ¿no?, que generan esa esperanza de la que hablaba Juanjo, una esperanza que es crítica en la lucha por otros mundos posibles, ¿no? Bueno, el proceso de Articulades, como decía, ha tenido diferentes estrategias, pero hemos creado espacios de debate y de reflexión que han posibilitado también cambios en las formas de habitar la universidad, ¿no?, porque todos esos planteamientos que nos hemos hecho sobre las perspectivas ecosociales, las feministas, las del sentipensar, no solo nos han permitido ver cómo incorporar esas perspectivas críticas a los trabajos de investigación, sino explorar también otras formas de pensar la universidad desde ahí, ¿no?, desde el sentipensar, desde el feminismo, desde el antirracismo, ¿no?, porque creemos que la lucha precisamente por la transformación social se va construyendo en todos los espacios donde estamos y donde participamos, ¿no? En este sentido, este proceso ha permitido, en alguna manera, cambiar también ciertas percepciones entre los sujetos participantes, ¿no?, sobre todo los que están vinculados a la comunidad universitaria, ¿no?, porque los estudiantes, las estudiantes que han venido participando en este proceso han tenido posibilidad de experimentar esa capacidad crítica, ¿no?, desde la universidad, y han ido creando diferentes espacios y participando en espacios feministas, antirracistas de la universidad, y también movilizándose por la defensa de diferentes luchas sociales, ¿no? También los docentes y las docentes, al escuchar, digamos, también a los movimientos sociales y al escuchar sus demandas y al saber cómo también los movimientos sociales hacen investigación, han podido ver que también desde su rol docente es importante ese fortalecimiento también desde el compromiso social que están haciendo los movimientos sociales fuera, ¿verdad? En este sentido se van modificando una serie de actitudes, ¿no?, que van frenando también como esos cambios, y se va rompiendo también con el estereotipo que tenemos de universidad como una universidad blindada en la que nada es posible y los movimientos sociales no caben en ella, ¿no? Obviamente sabemos que la universidad mayoritaria, pues existen muchas resistencias y tensiones, pero bueno, también se van abriendo brechas, ¿no?, y ahí estamos, ¿no?, nosotras junto con, bueno, diferentes, en este proceso también nos hemos podido aliar con grupos de investigación crítica como Parte Artus o docentes de la Facultad de Educación, de Trabajo Social, que con ellas hemos visto que es posible, ¿no?, ir sumando, ¿no?, fortalezas y abriendo brechas para ir articulándonos, ¿no? Creemos que participar de una universidad inclusiva y comprometida, pues es un derecho también, ¿no?, que tenemos.
y que estimula también nuestro quehacer y nuestro posicionamiento, ¿no? Al ver que podemos hacer cosas, ¿no? A favor de la justicia, en defensa de la vida, la dignidad y el bien común, ¿no? Y esta ilusión de la que hablaba, ¿no? Intentar activar a esa comunidad universitaria, la ilusión, esa esperanza crítica, entendemos también que se hace participando en espacios como el de Articulades, pero hay más que tienen también ese fuerte poder transformador, movilizador, ¿no? En este sentido, quienes participaron, estudiantes y docentes en estos espacios, pues han reconocido, ¿no? El interés de estos encuentros porque destacando el trabajo en red entre los diferentes sujetos o haber fortalecido también como ese sentimiento de pertenencia y de corresponsabilidad con el compromiso social. Robinson. Bueno, muy bien. Bueno, esto de quedar al final, termina uno recogiendo muchas cosas de lo que ya se ha dicho, ¿no? Digamos que un poco en el eje de lo que hemos podido encontrar en este programa, en este proyecto de Articulades, un primer elemento que señalaría es descubrimos o logramos entender que no estamos solos. ¿Sí? Articularnos implica cuestionarnos, inclusive desde una mirada, bueno, el sur solamente estamos los que estamos del Ecuador, de la línea del Ecuador hacia abajo, o podemos compartir unos posicionamientos críticos con colegas que geográficamente están en el norte global, pero que piensan en un proyecto emancipador, en las posibilidades de cambio. Creo que allí hay un elemento. ¿Y desde dónde lo pensamos? Desde la universidad, desde el Instituto de Goa, desde la Universidad del País Vasco, desde la Universidad del Cauca, desde la Universidad Colombiana. Eso implica, de entrada, el saber que no estamos solos, pero que tenemos un posicionamiento desde el cual estamos conversando, ¿cierto? Y en ese sentido también podríamos pensar que reafirmamos nuestro posicionamiento. Y me gustaría mencionar que también ese posicionamiento está en entender la universidad no como un fragmento o como tres fragmentos, como normalmente se piensa. Por un lado la investigación, por otro lado la extensión y por otro lado la formación, ¿cierto? Cuando empezamos a tramitar o a conversar con colegas o con administrativos el proyecto que hacemos en conjunto, nos decían, eso es extensión, claro, porque ustedes están trabajando con comunidad, ¿no? Digamos, esa es como la idea, y claro, y eso se ve de alguna manera en unos espacios como exóticos. Cuando entendemos, nosotros no estamos separando ese posicionamiento. Para nosotros la extensión, entendida desde esa extensión crítica, implica investigación. Y de alguna manera también nos pone a pensar en que ese sistema universitario no tiene la extensión como el vehículo con el cual se comunica con lo exterior. Finalmente, lo que nos permite entender es un sistema abierto. Y ese sistema abierto no entra solamente o no dialoga con comunidades, con ciudadanías a partir de la extensión. Eso al interior nos ha permitido entonces, con las actividades que hemos hecho, desde plantear o replantear el hacer un trabajo de finalización de grado o de posgrado. Pensar que la investigación crítica puede estar en el marco de esa idea de proyecto de investigación, y esto pareciera que es de dominio común, pero cuando lo trabajábamos en los seminarios nos dábamos cuenta de lo anquilosada que puede ser algunas veces la enseñanza de la metodología de la investigación. Y cuando nos posicionamos desde una investigación crítica, estamos transformando ese otro elemento o ese fragmento, como se lee de algunos aspectos, de la formación. Entonces los seminarios nos han permitido fortalecer ese posicionamiento, investigar. No es solamente un formato,
o una forma de objetividad frente a la realidad, es compromiso. Entonces, ese elemento nos ha permitido también reformular ese elemento formativo en el pregrado, en el posgrado, que en ese diálogo con nuestro contexto, con el departamento del Huila, con el suroriente de Colombia, pues nos permite dialogar con organizaciones sociales que están trayendo su lucha en medio de la transición ecosocial por la defensa del bosque seco tropical en el Valle Alto del Río Magdalena, que ha sido uno de nuestros ejes de intercambio. O trabajo con comunidades que están también luchando por una memoria en medio del conflicto armado. Entonces, creo que aquí ya tendríamos dos elementos. No pensar en la universidad como fragmentos. Lo crítico nos lleva siempre a pensar el todo. Y en este todo, también pensar en una transformación. Ahora, la posibilidad de encontrarnos y reconocer lo que hay y lo que hacemos en cada uno de los tres ejes de nuestro proyecto. En Bilbao, en Vitoria, en Popayán y en Neiva también ha sido un elemento que nos ha fortalecido en ese reconocimiento, en ese no estar solos, pero en no estar solos conscientes y proponiendo. Otro elemento que me parece importante y lo destaco en este último proyecto, en estos 2 últimos años, cómo y desde la propuesta intentamos dar un salto para entrar a discutir dentro de la universidad algo que parece que está en medio de las discusiones, y es hablar de la crisis ecosocial, de las transiciones ecosociales. Y en el caso de la Universidad Subcolombiana, poner esto en debate es también dialogar con movimientos sociales, con organizaciones que han enfrentado el despojo energético por represas, como el caso del Quimbo, como el caso de Betania, con pescadores, con campesinos, pero también en esa discusión y en ese diálogo horizontal crítico también hemos podido dialogar, trabajar en conjunto con campesinados que están defendiendo el territorio en zonas de reserva campesina. Asimismo, con movimientos de víctimas que de alguna manera, en el caso del Huila, se ha entendido como un departamento que no ha tenido tanto impacto del conflicto armado, pero cuando vemos los impactos colaterales o indirectos han sido altos. Entonces, esa negación del conflicto desde algunas élites, desde algunos intelectuales, se ha venido, digamos, discutiendo, no solamente desde lo académico, sino desde los movimientos de víctimas. Entonces, creo que este elemento es el pensar en la universidad no como fragmento, sino como con la capacidad de acción en esos tres conjuntos, en la extensión crítica, en la investigación crítica y en una formación basada en la educación emancipatoria y crítica, es uno de las fortalezas que tenemos en este proyecto. Sí, bueno, como estáis viendo, esto de la memoria, que es un poco el planteamiento, la memoria crítica de la tercera cuestión que proponemos a conversar, es un elemento clave en el terreno de la... Parece que ha parado. Bueno, tenía para ver el tiempo. Perdón, bueno, decía que parece que es un elemento clave en el terreno de la construcción de otra cultura, de otro aprendizaje, de otra educación, de otra forma de investigar, en definitiva, de otra forma de reconocernos y de pasar de las memorias y de las historias individuales a historias colectivas y historias de alguna manera capaces de enfrentar estas dinámicas de globalización, de mercantilización, de convertir todo en una especie de memoria
memoria frustrada, sin capacidad, digamos, de abrir expectativas y utopías hacia el futuro, y contra lo cual, digamos, nuestro proyecto intenta de alguna manera combatir, transformar y avanzar en esa dirección, ¿no? Por tanto, la cuestión que planteamos era en qué medida la educación emancipadora y la investigación crítica, es decir, esas tres dinámicas que estábamos comentando, de educar e investigar, y de alguna manera establecer un tipo de relaciones que nos permita construir conocimientos aliados para el cambio, ¿no? Significan una transformación de la memoria colectiva de nuestros territorios y de alguna manera las memorias colectivas desde las cuales actuamos, pensamos y reflexionamos y aprendemos, para construir de alguna manera futuros emancipadores, futuros alternativos, futuros utópicos, ¿no? Necesitamos pensar en que el futuro es posible, y el futuro no es resignación, sino que el futuro es lucha, esperanza y anticipación, ¿no? Y en esta línea, planteamos esta tercera ronda de preguntas, digamos, de este conversatorio, ¿no? Que se nos está interrumpiendo, ya veis, con actores inesperados, ¿no? Bueno, esta mañana hemos hablado mucho de memoria, ¿no? Y vinculándolo a todo lo que ha pasado, ¿no? En este pueblo y en otros pueblos, ¿no? Y el interés por tenerla presente, recuperarla y trabajar, ¿no? Sobre esta memoria histórica, ¿no? Estamos asistiendo en estos momentos a una creciente tendencia autoritaria, también del auge de la derecha, de la ultraderecha, ¿no? Tanto a nivel local, pero que tiene sus impactos también en el ámbito local. Ahora mismo se defienden abiertamente ciertos postulados que hace años al menos no se decían, ¿no? Y hay narrativas neofascistas que se están imponiendo, ¿no? Hay un desprecio por la democracia, ¿no? Por lo que son los derechos humanos, la convivencia, y también una negación del cambio climático, de la opresión de género, etcétera, ¿no? Y van normalizándose, ¿no? Las violencias, ¿no? Las guerras, hasta los genocidios, ¿no? Y también prácticas racistas, xenófobas, machistas y homófobas, ¿no? Tenemos delante un panorama un poco oscuro, ¿no? Realmente estamos asistiendo a una recesión ideológica importante, ¿no? Y que está sembrando esa cultura totalitaria entre amplios sectores de la sociedad, ¿no? Este panorama lo que pone en evidencia es la necesidad urgente, ¿no? de recuperar esa memoria histórica, ¿no? Mediante procesos para nosotros tan importantes como son los de la educación emancipadora y la investigación crítica, ¿no? Porque estos procesos lo que buscan es transformar el presente y también construir estos futuros emancipadores, ¿no? La memoria histórica, como hemos visto esta mañana, lo que hace frente es a esta manipulación, a todos estos discursos no autoritarios y de derechas, y refuerza esa importancia que tiene de garantizar los derechos también y el respeto por los ideales emancipatorios, ¿no? Creemos que el fundamento de la educación emancipadora está estrechamente relacionado con las aspiraciones y estrategias precisamente de la memoria histórica, ¿no? En primer lugar, porque la educación emancipadora es un proyecto político que no es neutral, ¿no? Político porque toma partido, ¿no? Por la vida y se orienta además por unos principios éticos de justicia, de igualdad y de libertad y de emancipación para las personas y los colectivos y pueblos, ¿no? Esta ofensiva neofascista a la que estamos asistiendo requiere precisamente trabajar esa memoria histórica, ¿no? Y educar en valores. Y desde enfoques, por supuesto, críticos, como son los feminismos, el antirracismo, el antimilitarismo y el antifascismo. Por otro lado, aparte de que la educación emancipadora es un proyecto político y no neutral, también la educación emancipadora es un proceso de construcción de conciencia crítica, ¿no? Que dota
a las personas de las capacidades necesarias para analizar el mundo, también para comprender cómo se articulan las diferentes desigualdades y además apostar por transformarlo, ¿no? La educación emancipadora se reivindica también como un espacio para reconocer nuestra historia, de dónde venimos, cuáles han sido nuestras luchas, pero también los agentes que las han protagonizado, ¿no? Entonces recurrimos a pedagogías, que son las pedagogías de la memoria histórica, que lo que nos permiten es hacernos todavía más preguntas, es decir, ¿no? Esta mañana yo creo que comenzaba Andrea a decir, pues bueno, no hay ninguna respuesta, ¿no?, cerrada, pero sí nos hacemos más preguntas y nos también plantean la posibilidad de extraer también esas lecciones del pasado que enriquecen también el pensamiento, ¿no?, y que desafían a su vez estos momentos de autoritarismo y neofascismo. Y por último, también la educación emancipadora. Es emancipadora, creemos, si se desarrolla precisamente con la participación de los sujetos protagonistas del cambio, ¿no? Y precisamente la incorporación de esas voces y protagonistas que han sido silenciadas, ¿no?, y negadas por la historia hegemónica, para nosotras son estratégicas, por supuesto para honrar a las víctimas, ¿no?, a partir de sus prácticas de resistencia, pero también para desmontar las narrativas del poder y construir otros procesos contextualizados de democracia radical, ¿no? Estos sujetos y colectivos, ¿no?, que han sido silenciados, como veíamos con Julen ahora mismo, llevan tiempo, ¿no?, organizándose y ensayando diferentes prácticas y alternativas emancipadoras que tienen gran potencialidad transformadora, ¿no? Todas estas miradas y perspectivas desde las que están trabajando y estrategias son realmente muy interesantes para la propuesta que nosotras defendemos de educación crítica. Pensar precisamente a partir de sus vivencias, de las experiencias de estas personas y que son protagonistas del cambio, lo que nos permite es posicionarnos críticamente, ¿no?, sumarnos a sus luchas y también habilitar las condiciones para crear junto con ellas proyectos colectivos que realmente hagan frente, ¿no?, y desafíen las tendencias autoritarias. Y por su parte, igualmente, ¿no?, la investigación crítica permite construir un conocimiento desde abajo si lo hacemos precisamente también desterrando, ¿no?, como esas historias, como esas voces silenciadas, ¿no?, de todas estas personas y colectivos, ¿no? Este proceso lo que ayuda es a visibilizar, ¿no?, las múltiples formas de opresión que conviven, que perviven en el mundo y a enfrentarnos a esa cultura totalitaria, ¿no? Y promueve también la construcción colectiva del saber, ¿no?, a partir precisamente de sus experiencias, de sus prácticas y de sus conocimientos de estos sujetos invisibilizados por la historia o cuyos relatos han querido borrar de alguna manera, ¿no? Entonces entendemos que la combinación de estas estrategias de educación emancipadora e investigación crítica que apuntan al cambio cultural, donde se recupere esa memoria histórica, es crucial, y no solo para hacer justicia y reparación, insisto, con las víctimas, ¿no?, sino también para descubrir cuáles realmente son las claves que hacen posible que se reproduzca, ¿no?, ese orden social, ese orden dominante, y así estaremos en condiciones, ¿no?, entendiendo dónde están esas claves, entenderemos por dónde podemos ir abriendo brechas, ¿no?, y disputar esos imaginarios, esos relatos, ¿no?, del poder, y crear otros relatos, otras narrativas alternativas que movilicen a la ciudadanía, ¿no?, hacia ese cambio social. Robinson. Sí, se fue por un momento la comunicación. Bien, pensando sobre la memoria, ¿no? Y estamos hablando, digamos que estamos en medio de una disputa, ¿no? La memoria como una disputa en gran escala, ya lo mencionaba Amaya, frente a avances de las derechas, de orden revisionista y negacionista, ¿no? Tratando de reescribir relatos nacionales
tratando de justificar todas las formas de explotación y todas las formas de violencia. ¿Sí? Y desde allí entonces nos encontramos en medio de disputas de otra escala, en las escalas nacionales, como en el caso colombiano, que podríamos decir que estamos en un momento de una ola de memorias eh, posterior a la firma del acuerdo de paz, donde se asume desde el Estado un papel de construir, potenciar y fortalecer ciertas memorias. Digamos que en el caso de la Comisión de la Verdad es un gran intento, pero también esas memorias que están desde los colectivos tanto de víctimas y de colectivos que van más allá de la disputa por el sentido y lo que ocurre en el conflicto armado, pues podríamos hablarlo ya en el tema de lo ecosocial, cómo estamos entendiendo la naturaleza, nuestra relación con la naturaleza en medio del capitalismo, ¿no? Digamos que allí entran esas disputas en el territorio, pero en el caso de aquí de la UTCO y en particular mío como profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales, ha implicado esa disputa por la memoria, pero también esa disputa por la formación de profesores que van a enseñar ciencias sociales en los colegios y escuelas de este país. Digamos que el papel histórico que va a tener esta generación de docentes en adelante, con esta ola de memorias que estamos viviendo, es el docente va a seguir siendo el reproductor de una historia nacional construida a la medida de quién. Esa es como el primer debate que hemos tenido y que se ha potenciado en este proyecto. Y que con las actividades que hemos hecho nos ha permitido también entender ese compromiso, no solamente con el trabajo y la participación junto a comunidades de prácticas, comunidades o asociaciones de la sociedad civil y demás, sino también cómo ese docente entra en esa disputa. Y digamos que es reformular nuestro proyecto formativo de profesionales educadores de maestros, ¿cierto? Digamos que allí, en el caso ya del equipo con el profesor Julio, también entra la propuesta de formar psicólogos, también en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del papel de los antropólogos en un programa que recientemente fue creado, cuál sería el papel de estos, y también de comunicadores sociales. Entonces es también una disputa por cómo la memoria, como un proyecto comprometido, políticamente comprometido, hace parte del proceso formativo que hacemos en la universidad y que integra esa unidad que entendemos por universidad. No es apenas la formación, sino también la extensión crítica como un proceso de formación integral comprometido. Es trabajar junto a esas comunidades, cómo transformamos nuestras formas de enseñar, para construir, digamos, esas horizontalidades en esos diálogos, para construir agendas propias y agendas en relación con las agendas de los movimientos, de las organizaciones sociales que están en nuestro territorio. Y sobre esto entonces podemos encontrar la diversidad de proyectos que podríamos, digamos, articular a la idea de cambio radical, no en términos de partido político aquí en Colombia, emancipación que dialoga con diferentes posturas políticas críticas, feminismos, ambientalismos, entendimiento de la memoria histórica del conflicto y también retomando relaciones de memoria intergeneracional, que nos ha permitido también pensar en cómo estamos construyendo un diálogo intergeneracional a través de las memorias. Digamos que se postula allí entonces
esa amplitud del campo de las disputas de la memoria a partir de acciones y propuestas que construimos colectivamente, pero que también hacen parte de nuestra reflexión como docentes, como formadores, en mi caso como formador de formadores, en el contexto del suroriente de Colombia. Arcel, gracias, Robinson. Vale, bueno, yo creo que esta pregunta es muy interesante, es clave para pensar muchos asuntos. Si uno lo piensa desde la experiencia latinoamericana, o lo que hoy llamamos América Latina, desde el sur, desde Colombia, un elemento que es fundamental para entender cómo han operado históricamente las memorias tiene que ver con la experiencia del colonialismo. Y esa experiencia ha sido fundamental porque ha marcado de manera que implica subordinación las memorias de estas gentes y estos territorios de quienes habitamos estos lugares. Y estas memorias son las memorias que han sido racializadas, que han sido marcadas en términos de género, de clase, incluso de lugar. Y eso ha implicado que las memorias hegemónicas en un lugar como Colombia tengan como todas estas cargas, todas estas características. Y por, digamos, como reflejo de esto, como expresión de esto, entonces ha habido un conjunto de voces históricamente subordinadas, subalternizadas o, si se quiere, silenciadas. Entonces, un trabajo que para nosotras es fundamental es justamente apostarle a la construcción de otro tipo de memorias, las memorias justo de aquellas voces que fueron silenciadas históricamente. Entonces, ese ejercicio no es un ejercicio fácil, pero lo hemos intentado hacer de diversas maneras. ¿Qué hemos hecho? Hemos aportado a la construcción de procesos de investigación sobre historia local o memoria local o etnohistoria. Cada quien también busca las formas en que lo denomina y le da forma a ese ejercicio. Y, por ejemplo, hicimos con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca un ejercicio bellísimo con 40 de los 44 consejos comunitarios que están ahí asociados, más casi 200 comunidades locales, conformando equipos de investigación donde había investigadores locales e investigadores que eran estudiantes y profesores de la universidad, para, durante un proceso largo de aproximadamente un año, ir a los diferentes lugares, a hablar con las personas y empezar a preguntar cuál era la manera en que se expresaba esa memoria. Y esto nos sorprendió porque empezaron a aparecer una cantidad de eventos que no hacían parte de la memoria oficial, digamos, del registro histórico nacional, pero incluso que muchas veces no hacían parte de las memorias locales, ¿no? Y empiezan a aparecer las voces de las mujeres, de cierto tipo de oficios, trabajadores, experiencias de resistencia, que no siempre estaban en los relatos conocidos. Entonces, ese tipo de ejercicios han sido para nosotros claves. Hace poco la profesora Diana Granados terminó un ejercicio bellísimo. No tengo aquí un ejemplar del libro que resultó de esa experiencia, pero es una experiencia muy bella con un resguardo en particular, una comunidad indígena en el norte del Cauca, que es la comunidad del municipio de Corinto. Hicieron una memoria de su proyecto de organización reciente, es decir, del proyecto de organización alrededor del plan de vida. Y también un grupo de estudiantes con la profe, algunos profesores fuimos a acompañar, construyen una historia a múltiples voces. Entonces el libro al final se expresa también en múltiples formatos. Entonces tiene un formato que podríamos llamar cómic, es decir, uno de los grupos de trabajo elabora un cómic para contar una parte de esa historia. Otra persona se centra más en experiencias más biográficas, entonces la narrativa está más en esa clave. Otra está más fundamentada en una investigación documental de los... Asel, perdona, no te escuchamos. ¿Hola? Sí, ahora sí, sigue, perdona. Vale, entonces decía, al final este documento no solamente expresa a múltiples voces, sino que se expresa de múltiples formas. Esas voces no son solo voces que han sido silenciadas, sino que se expresan de múltiples maneras. Y ahí, digamos, hemos hecho una apuesta importante. Y en ese sentido nos parece que es clave, digamos, dentro de este quehacer, y ahí agradecemos mucho el proceso de articulación que hemos hecho en Articulades. ¿Por qué? Porque nos permite reforzar algunas de estas experiencias. Entonces, fíjense, dentro de esta experiencia de los últimos 2 años, pudimos hacer 5 seminarios en los que invitamos a experiencias de investigación local
que habíamos realizado nosotras con diferentes comunidades y organizaciones, o experiencias de investigación local construidas por otras organizaciones y otros proyectos, y escucharlos en la universidad, abriendo un espacio para que también todo esto que hacemos normalmente con las comunidades en sus lugares, lo pudiéramos hacer en la universidad. Abrir también la universidad, esto que hablábamos en el segundo punto sobre cómo Articulados transforma la universidad, y no solamente la universidad transforma los procesos comunitarios, sino cómo nos debemos transformar como academia y cómo estos ejercicios nos transforman como academia, nos permitió convocar a estudiantes que están haciendo proyectos de investigación a que conocieran estas experiencias y abrir debates sobre lo que significaba investigar con otras gentes, de otras maneras y a partir de otro tipo de preguntas. En ese mismo ejercicio realizamos un evento mucho más académico. Ahora Robinson nos hablaba del trabajo de Orlando Farias Borda, aprovechamos el centenario de su natalicio y dijimos, bueno, vamos a hacer un evento académico para reflexionar sobre qué legados nos ha dejado y pensar un poco, comillas, más desde la academia, qué es lo que ha significado ese ejercicio de investigación, digamos, orientado desde la perspectiva que nos propuso la investigación acción participativa y todos estos intelectuales latinoamericanos y algunos de otros lugares que construyeron la propuesta. Entonces, ese espacio nos permite también de nuevo abrir ciertas discusiones, ciertos debates dentro de la universidad. Y finalmente, abrimos un tercer espacio, que es un espacio de taller, que digamos, son espacios más orientados a favorecer, a formar, a propiciar aprendizajes ligados al oficio de la investigación desde diferentes perspectivas. Entonces allí invitamos investigadores comunitarios, investigadores activistas, intelectuales de organizaciones sociales y algunos investigadores ligados a la academia. Entonces, todo esto nos permite, digamos, como que pensar que el ejercicio de abrir los espacios académicos para que se escuchen esas voces, hacer investigación para poner esas voces en diálogo y dar, digamos, posibilidades de circulación, de diálogo, de debate a esas voces que han sido históricamente subalternizadas, es fundamental. Y un escenario como el que tratamos de construir en el Semillero Taller de Etnografía, pero sobre todo en esta articulación que hemos hecho con la Universidad Surcolombiana y con EGOA, nos parece que avanzan, van creciendo, van fortaleciéndose justamente por esa multiplicidad de perspectivas y experiencias que se han construido allí. Entonces, creemos que por un lado es fundamental para que estas voces se escuchen, abrir los espacios, ¿cierto? Tanto dentro de la academia como fuera de ella. Dos, formar sujetos comprometidos con esto. Esto no es una cosa de que hagamos unos pocos investigación de esta manera, sino se van formando las generaciones de recambio que van a seguir haciendo esta investigación y van a seguir apoyando este tipo de procesos y, digamos, en esa misma perspectiva, pues seguir abriendo estos espacios de diálogo donde no solamente unas memorias se escuchen a sí mismas, como a veces pasa en esta lógica de redes sociales que tenemos tan arraigada, sino para que múltiples voces de múltiples memorias, muchas de ellas incluso en tensión, en contradicción o en conflicto, puedan empezar a escucharse y entrar en nuevos diálogos. Yo creo que para nosotros ha sido, digamos, esta experiencia ha sido clave para entender el lugar de esta educación emancipadora en la construcción de nuevas memorias, unas memorias críticas, pero al mismo tiempo más dialogantes, más, digamos, más en conversación, más en diálogo. Vale, vamos a ver, tenemos poco tiempo. En el fondo, porque bueno, tendríamos que acabar a las 5, quizá podemos tener un poquito más para que, bueno, si hay preguntas o sugerencias se puedan hacer. En cualquier caso, yo creo que intentando resumir en plan de brocha gorda, digamos, lo que está de alguna manera en juego, tenemos por un lado que desde el punto de vista dominante nos quieren plantear una memoria y una cultura del silencio para expresar cómo los agentes sociales, los agentes, digamos, que hacen historia y que hacemos historia, nos quieren presentar como que no tenemos poder, que no podemos hacer nada, que no hacemos nada, que es una cultura del silencio y una memoria del silencio, y por otro lado, una cultura de la brocha gorda. ¿Recordáis? Bertolt Brecht llamaba a Hitler el pintor de brocha gorda. Hoy tenemos un pintor de brocha gorda
en aquello espacio de ese señor que le vemos cada 2 por 3 diciendo la última butada que se le ha ocurrido por la mañana, con mucho poder detrás, porque tiene un gran ejército, ese de color rubio que se le ocurre desde aranceles por un lado hasta por otro lado, intentar mandar la flota al Caribe, intentando desatar una guerra, por lo menos de desgaste, con los pueblos de América Latina, ¿no? Y entonces, estos nuevos pintores de brocha gorda nos quieren presentar como que son los únicos, estos adefesios políticos, pero con mucho poder, al mismo tiempo que las grandes conglomeraciones del mercado, que nos hacen presentarlo como que son las que tienen poder de hacer cosas y la gente no tenemos capacidad de cambiar la historia ni de hacer nada. En el fondo, esta es la lucha con la cual tenemos que comprometernos como universitarios, como educadores, como investigadores y como intelectuales, cotidianos, ¿no?, en nuestras prácticas individuales y colectivas, ¿no? Ya veis que soy un poco acelerado y un poco disperso, ¿no? Ya es parte de la identidad de uno. Aquí nos plantean en un post-it, ¿no? Ya lo he dicho bien. Para todos, todas, ¿cómo evitar caer en una jerarquización del conocimiento, en unas asimetrías de poder, en la relación entre la academia, universidad, con las organizaciones sociales, con lo que se construye, y el conocimiento, la memoria, en interrogantes, ¿no? Colombia, primero igual. Sí, igual los compañeros de Colombia les aprovechamos y empiezan a intentar responder a esta cuestión. Vale, pues es tal vez uno de los desafíos más complejos, porque son formas de conocer que son distintas. Esto, digamos, tampoco no podemos pensar que son iguales, y no creo que esa tampoco sea un problema en sí mismo. Pero lo que sí es cierto es que históricamente el conocimiento académico ha sido pensado como un conocimiento superior y como además el único conocimiento válido. Entonces, al establecer una conversación con las comunidades, uno podría, digamos, caer como en dos grandes errores, ¿no? O bien asumir que cualquier conocimiento es válido, o bien asumir que solo el conocimiento académico es válido. Entonces, hay una tensión muy fuerte en este ejercicio que implica despojarnos mucho de algunos de nuestros prejuicios para poder entrar en esta conversación y que realmente sea un diálogo y que realmente sea productivo. En nuestro caso, ha sido, digamos, un aprendizaje de larga duración. Yo creo que llevamos más o menos 20 años aquí en este proceso y siempre estamos como llamándonos la atención sobre las dificultades que enfrentamos, pero yo creo que un primer asunto es aprender a escuchar. Yo creo que con mucha frecuencia pasamos por encima de las personas con las que trabajamos, con mucha frecuencia creemos estar escuchando y en realidad no lo hacemos. Con mucha frecuencia nuestras preguntas orientan las respuestas antes que preocuparse por lo que en realidad nos pueden decir las personas con las que estamos dialogando o los colectivos con los que estamos trabajando. Eso es un asunto que es fundamental. Lo otro es que yo creo que hay que cambiar los ritmos y los sentidos de la investigación. Si uno, digamos, de lo que se preocupa es de producir un paper para publicarlo en una revista indexada, seguramente que este tipo de investigación, este tipo de ejercicio no le produce mucho o le va a costar una gran dificultad poder sacar de aquí algún provecho. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de construir un conocimiento comprometido políticamente que tiene como principal propósito comprender de manera más profunda y contribuir a la transformación, que no está dirigida desde los académicos o las académicas o las universidades, sino desde los propios colectivos. Y esto implica también trabajar a riesgo, es decir, no se trata de que nosotras tenemos la lectura correcta y entonces vamos a orientar los procesos como una nueva vanguardia o algo parecido, sino de que vamos a entrar en un diálogo crítico en el que tenemos que escuchar, digamos, las quejas, las críticas, los cuestionamientos de las organizaciones a la academia, pero a su vez también tenemos que hacer una lectura crítica de las perspectivas, digamos, los prejuicios, el sentido común de las personas con las que trabajamos. Y ese diálogo, que es un diálogo crítico, va construyendo la posibilidad de una mayor igualdad en el ejercicio de investigación. Yo creo que ahí está la clave, es como
transformar esas relaciones, aprender a escuchar, redefinir los objetivos de la investigación y en ese sentido entonces avanzar hacia una apuesta de investigación realmente más horizontal. Pero no es fácil, por lo menos para nosotros no lo ha sido. Bien, bueno, coincido en cómo esto es un aprendizaje y creo yo que esta pregunta es como una formulación ética que tenemos continuamente. ¿Cómo no caer en la jerarquización? Creo que está siempre acompañándonos cuando tenemos presente estas formas de la educación emancipatoria, crítica de la investigación comprometida. Y creo que allí vuelvo a ese elemento falsborgiano que inicié. Podemos partir del compromiso. Claro, yo siento un posicionamiento político con causas comunitarias, de movimientos, de organizaciones. Es válido. Pero cuando entramos en el compromiso-acción, implica desvirtuar dos asuntos. Ya un poco, pues Axel lo ha puesto y lo hemos dicho en este conversatorio, ¿no? Es descentrar la ciencia del papel hegemónico que ha tenido. Y descentrar la ciencia no solo en su producción, no en su producto, sino en su producción. Y eso implica algunos elementos que hemos dicho acá: escuchar, salir del gabinete, dialogar, no solamente en esa idea de diálogo con las comunidades, el diálogo dentro de los equipos de investigación. Porque también, digamos, el temor a la jerarquización no es solamente en esta relación con el saber popular o los saberes que no están incluidos en lo académico, ¿cierto? Entonces, creo que allí es un precepto ético que debemos tener continuamente. ¿Por qué? Porque al entrar en el compromiso-acción, entramos en un proceso no solamente investigativo, sino comunicativo. Y el proceso comunicativo implica pensar en la distancia cultural, ¿cierto? Mi lenguaje, el lenguaje académico también, tiene una asimetría, y será ese lenguaje académico el que va a hablar por el otro, que sería el lenguaje del paper, el de la tesis y demás, y ahí implica el encontrarse con esas otras formas de comunicar, ¿no? Desde las narrativas propias, desde el cómic, desde los mapas parlantes, ¿cierto? Y creo que allí los manuales hasta en las metodologías emancipatorias ayudan, pero no acaban siendo replicables totalmente. ¿Por qué? Porque finalmente está siempre este elemento. ¿Cómo caigo en esta jerarquía, en la implementación de estrategias, en el momento de llegada, en el momento de escuchar y en el momento de acompañamiento político? En un caso, estamos acompañando un proceso de zona de reserva campesina aquí en el Huila, y anoche tuvimos una reunión con la Agencia Nacional de Tierras. Del otro lado, en un MIT, estaban de un lado los funcionarios de la agencia, una abogada hablando en el sentido estrictamente jurídico de cómo debían cumplir con el ordenamiento territorial, del otro lado una socióloga que es parte de la institución, y del otro lado los campesinos y nosotros desde la universidad intentando acompañar. Claro, en esa labor entendíamos tal vez con más claridad el discurso jurídico, y la discusión en el campesinado estaba yéndose hacia otro lado. Ahí venía mucho esa idea de aquí hay que saber escuchar, precisamente, porque finalmente el conflicto que está resultando acá, yo no lo voy a resolver directamente, sino es en el proceso de esa jerarquía que estoy viendo entre el discurso estatal y el discurso de los campesinos, es donde voy a encontrar unas formas y proponer unas formas de acompañamiento, de diálogo con ese campesinado que está allí. Entonces, son momentos que se van reactivando continuamente, en los cuales esa idea de jerarquización pues acaba siendo continua. Es una postura ética, como ya lo he dicho, pero también es una postura política que nos permite construir caminos. Y eso, en términos también de esa academia del discurso científico que nos
que nos atraviesa, pues también implica entender dos asuntos, ¿no? Primero, la ciencia, normalmente, nuestra herencia o nuestra génesis está, especialmente en las ciencias sociales y humanas, pues somos estadocéntricos en ese surgimiento. Entonces, muchas veces estamos hablando un discurso que es proestatal, de organización, de desarrollo, y es allí donde también de construir ese lenguaje de que está detrás de la ciencia, el desarrollo y el progreso, ¿sí? Lo mismo del mercado, que todo tiene que estar inserto en estas reglas, pero también el saber escuchar, el saber entrar, y muchas de lo que ocurre en el terreno también implica pensarnos en esas jerarquías que establece el extractivismo. Yo puedo saber escuchar, yo puedo saber hacer todo, pero al final extraigo, saco lo que requiero y hago desde la academia lo que han hecho normalmente la ciencia positivista. Entonces creo que ahí está este asunto de las jerarquías. Ajá. Bueno, yo por cerrar ya, que vamos un poquito mal de tiempo, intentar responder también a esta compleja pregunta, ¿no? Bueno, voy a hacerlo a partir de un elemento que sí que salía en este proceso que hemos hecho de articulades. Generamos una serie de aprendizajes e hicimos una reflexión crítica, ¿no?, con toda la gente participante, y publicamos una sistematización, ¿no?, que es una reflexión crítica a partir de este proceso vivido entre esta articulación, ¿no?, y con los sujetos que nos han ido acompañando. Y una de las cuestiones que se mencionaban era pensar la investigación como proceso de relación, ¿no?, de diálogo y comunicación, ¿no? Eso también es investigación, ¿no? Y en ese sentido es necesario generar procesos largos de confianza, de relación, donde la escucha de la que hablaban, ¿no?, Robinson y Hassel, pues sea posible, ¿no?, ese diálogo crítico que también ha salido, ¿no? Y no aterrizar en los colectivos o movimientos sociales como expertas investigadoras, sino más bien involucrarnos también en sus procesos sociales durante tiempo, ¿no? Solo de esa manera también estaremos como legitimándonos, ¿no?, o sea, intentando apostar también por sus procesos, porque todo contribuye a ese propósito de la transformación social, ¿no? No recoger los saberes, ¿no?, en sentido extractivista, sino también que como investigadoras aportemos a los procesos sociales y estemos ahí, ¿no?, luchando con estos colectivos. Sí, bueno, pues intentamos dar finalización al conversatorio. Mil gracias a todos, todas, todes, a los compas del otro lado del Atlántico, pero que los tenemos en el corazón y siempre presentes, y bueno, y seguimos avanzando. Venga, miles gracias. Vale, gracias, chao.